que sirven, que muestran Píldoras de Fe, el ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, la palabra está llena, sin duda, de alusiones a Dios como digno de ser alabado. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 145:3. Dios es digno de suprema alabanza, es decir, de ser reconocido, exaltado, vindicado por quien Él es y por las que son sus obras. Y si bien es cierto que podemos alabar a Dios de diversas maneras, la música, sin duda, el canto, ocupa un lugar prioritario. Así, la alabanza a Dios acompaña al creyente desde los albores de la humanidad. En lo que tiene que ver con la palabra, podríamos hacer un recorrido por los libros del Antiguo Testamento y encontrar multitud de ejemplos, ciertamente, principalmente en el libro de los Salmos, también en el Nuevo Testamento. Solamente por citar un par de ejemplos, Marcos 14:26 hace referencia a la costumbre de alabar de Jesús y sus discípulos. Poco antes del anuncio de la negación de Pedro, leemos que cantaron el himno y después salieron al monte de los olivos. Y en referencia a las primeras comunidades inmediatamente después de la ascensión, leemos también en Lucas 24, versículos 52-53, que ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén llenos de alegría y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Dicho esto, vista la importancia de la alabanza, quisiera aprovechar este breve espacio para plantear dos cuestiones: ¿cómo alabar a Dios y por qué es tan importante hacerlo? Primera cuestión, ¿cómo alabar a Dios? Segunda de Samuel 6:5 leemos que cuando David estaba por llevar el arca a Jerusalén, dice: David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, alababan a Dios con todo lo que tenían. No creo que estuvieran preocupados por los decibelios en aquella época. Y un poco más adelante, en el versículo 14-15, leemos también que David, vestido con un efod de lino, era un tipo de vestidura sacerdotal, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor. Lo cual, esta manera de alabar le trae a David algún problemilla con Mical, su mujer, que al verlo se avergüenza y con toda ironía le dice con ese lenguaje que suena tan femenino: «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel al descubrirse delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera!». Versículo 20. Pero David responde: «Danzaré delante del Señor y me humillaré aún más que esta vez». Versículo 21. Tras esta respuesta ya concluye el texto, versículo 23, que Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. No nos dice si esto también incluía la supresión para David de los intentos para tenerlos. Así pues, queridos amigos y hermanos, bromas aparte, alabemos a Dios con lo que tenemos, aunque solo sea nuestra maltrecha voz a veces. Dios ya tiene querubines y serafines en el cielo que le alaban seguro con toda perfección. No se va a escandalizar si desafinamos un poquito, porque Dios busca de nosotros lo que ejemplifica David, que le alabemos de corazón, centrándonos en Él, sin cohibirnos por el qué dirán. Buscaremos hacerlo lo mejor posible, pero si no lo conseguimos del todo, que digan lo que les dé la gana. Dicho esto, la segunda cuestión a la que hago referencia: ¿por qué es tan importante entonces alabar a Dios? Es bueno que alabemos a Dios porque, como hemos dicho, Él es digno de alabanza y la palabra nos anima a hacerlo, pero también porque la alabanza, como estamos diciendo, este tipo de alabanza con lo que tenemos y de corazón, tiene un poder tremendo, tanto en el plano psicológico como espiritual. Muy a menudo la alabanza se asocia en la palabra con su poder terapéutico. Pero a mí, afligido y miserable, tu salvación, Dios, me ponga en alto,
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Leemos en el Salmo 69, 29, 30. Y en el plano espiritual, porque como leemos en el Salmo 22, 3, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Así seguro lo habrían experimentado Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, cuando como consecuencia de su oración y alabanza las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, según leemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. La alabanza, con lo que tenemos y de corazón, tiene un tremendo efecto liberador. Algo se rompe cuando alabamos así, y las consecuencias no son solo para el que alaba, sino también para el que escucha, al punto de poder inducir a algunos, como fue el caso del carcelero de Filipos, a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Oremos. Dios mío, pon en nosotros el espíritu de alabanza que leemos pusiste en David, en Pablo, Silas. Queremos alabarte con lo que tenemos, sea mucho o poco, y con una alabanza que surja de nuestro corazón y se dirija solo a ti, sin importarnos demasiado el resto. Dios mío, provee que tengamos oportunidades de hacerlo, Señor, en la intimidad de nuestro devocional, pero también junto a los hermanos en la asamblea. Haz de nuestras iglesias comunidades de adoradores, Señor, que entienden el valor sanador de la alabanza y su poder liberador en el ámbito espiritual. Ojalá podamos ver muchos carceleros de Filipos llamados a ser salvos como fruto de un pueblo que te alaba de corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros. He aquí mis pies, mis manos, mi vida.